Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, damos gracias en esta noche por tu palabra. Creemos que tu presencia es real en medio de nosotros, Dios. Vamos, Señor, como iglesia a buscar tu presencia. Siempre lo hacemos, Dios. Hemos entendido que todos los días de nuestra vida, Señor, debemos buscar tu presencia. No hay un solo día en el que nosotros seamos tan buenos que no necesitemos buscar tu presencia, Señor. Porque allí encontramos dirección, consuelo, instrucción. Señor, aquí estamos con un espíritu enseñable, con un corazón dispuesto a ser moldeado por ti. Oro por cada persona que hoy nos escucha. Oro por cada persona que hoy nos ha abierto las puertas de su casa para recibir esta enseñanza. Lo bendecimos, Dios. Y oro, Señor, porque el propósito de esta noche y de tu palabra se cumpla. Que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro. Que quede grabada en nuestro corazón, que la atesoremos, bendito Señor, y que la hagamos de una creencia, una vivencia. Que la pongamos en práctica. Es lo que nos llamas a hacer. Que tan pronto terminemos, Señor, estos tiempos, salgamos a nuestro día a día, Señor, a poner en práctica cada uno de tus mandamientos. Te amamos, Jesús, y damos gracias en esta noche. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Muy bien. Quiero que usted ahora, allí en su casa, me acompañe en su Biblia a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos, en la parte prácticamente final del Nuevo Testamento, usted va a poder encontrar Hebreos. Si usted quiere, para que sea más fácil, llegue al final Apocalipsis y empiece a devolverse, y por allí va a encontrar usted Hebreos. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12. Hebreos, Jaime. Colocaste Hechos. Es Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Allí hay dos cosas que llaman mi atención, y quiero comenzar con esto para irme orientando hacia el por qué le colocamos a esta enseñanza aligera tu equipaje. Una de las cosas que el Señor nos dice es: hay cosas de las que te tienes que despojar. En mi caminar con Dios he aprendido eso, y usted también lo sabe. Hay cosas que yo empiezo a conocer a través de la Escritura. Mis ojos empiezan como a aclarar, mi visión se empieza a aclarar, y entiendo que Dios, a la luz de la Escritura, me dice: hay cosas que en tu vida tienen que cambiar, ¿cierto? Hay cosas que tú tienes que soltar, que tienes que dejar. Malos hábitos, idolatría, muchas cosas en tu día a día has tenido que ir abandonando, hasta amistades, personas. Y allí el Señor nos dice: despójense del lastre, y en especial despójense del pecado. Entonces tú sabes también que el Señor en muchas oportunidades te ha dicho: eso que estás haciendo, eso que estás practicando, se llama pecado. Tienes que abandonarlo. Entiende que el pecado te separa de mí. Entiende que el pecado te lleva a la muerte. Entonces hemos comprendido eso y trabajamos por vivir de una manera que honre y que agrade al Señor, ¿sí? Y allí adelante dice, después de que dice: despójate del lastre que te estorba, en especial del pecado, dice: corre con perseverancia la carrera que tienes por delante. Y yo pensaba y decía: ok, esa carrera que tenemos por delante es la vida. Esa carrera que tenemos por delante es el día a día al que nosotros nos enfrentamos. Esa carrera que tenemos por delante es como lo dice un autor en un libro: tu vida es como una aventura en donde vas acompañado del Señor. Es como cuando vas en una barca en donde Dios es el capitán. Entonces, allí el autor de Hebreos nos está diciendo: tienes que correr. Y cuando hablamos de correr, hablamos de esforzarnos, hablamos de pagar un precio, podríamos decir, de resistencia, de esfuerzo. Es una carrera. Es una carrera que el Señor nos llama a correr, no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Bajo su reglamento. Lo dice también Pablo en una de las cartas a las iglesias, cuando habla del atleta. Y quiero en contraste con esto
leerle el Salmo capítulo 23, versículo 1. Ya hemos entendido que el Señor nos dice, hay cosas de las que te tienes que despojar. Ya hemos leído que el Señor nos dice, corre con perseverancia la carrera que tienes por delante, tu vida. Y en el Salmo 23, Salmo que usted y yo conocemos muy bien, dice, el Señor es mi pastor y nada te va a faltar. En verdes pastos te va a hacer descansar. Junto a tranquilas aguas te conduce. Te infunde nuevas fuerzas, te guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Al combinar estos dos textos bíblicos, yo podría decirle algo. Yo le podría decirle, ok, Dios cuando nos llamó nos dijo, hay cosas que tienes que soltar en tu vida. Hay cosas que se llaman pecado que tienes que abandonar. Y tienes que correr una carrera bajo mis parámetros y conforme a mi reglamento. Y entonces hemos entendido cómo la Escritura nos guía y nos muestra pues el camino que tenemos que seguir, esa carrera que tenemos por delante. Y mientras avanzamos en esa carrera que tenemos por delante, fíjense lo que dice el Señor en el Salmo 23. Nos dice, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Yo soy tu pastor y te haré descansar. Yo soy tu pastor y te conduciré a tranquilas aguas. Yo soy tu pastor y te infundiré nuevas fuerzas. Yo soy tu pastor y aunque pases por valles tenebrosos, no tengas temor al peligro, porque yo estaré a tu lado, porque como tu pastor te reconfortaré. Es parafraseando más o menos lo que dice el Salmo 23. Entonces cuando usted combina estos dos textos, usted dice, ok, entiendo que en mi caminar con el Señor comencé a abandonar una cantidad de cosas. Entiendo que el Señor me dice, camina la carrera de la vida, esfuérzate, avanza, progresa, pero entiende que te vas a enfrentar a diferentes situaciones que van a traer temor, confusión, preocupación, pero ten presente que yo voy a estar contigo, que yo soy tu pastor y que yo te voy a dar lo que necesites, que yo te voy a reconfortar, que tú vas a poder descansar. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo digo, ok, ¿por qué el Señor, a través de David, porque David fue quien escribió este salmo, nos compara con una oveja? Porque Él dice que es nuestro pastor. Se supone que las ovejas viven una vida tranquila. Cuando nosotros pensamos en este texto de Salmo capítulo 23 y pensamos en nuestra vida, pensamos en los problemas, pensamos en las preocupaciones, pensamos en las cuentas por pagar, pensamos en las deudas, pensamos en la enfermedad, pensamos en las crisis, pensamos en las noches sin dormir, podríamos decir que nuestra vida es muy diferente a la vida de una oveja. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo espera Dios que nosotros vivamos esa carrera de la vida? ¿Cómo espera Dios que pasemos cada uno de nuestros días? Llevando sobre nuestros hombros todas las preocupaciones, y por eso se llama aligera tu equipaje. Es como cuando tú te vas de viaje y emprendes un camino, pero vas cargado de una cantidad de cosas, y desde el primer día vas agotado, cansado, y el Señor te dice, espérame, ¿qué haces cargando con eso? Yo te he dicho que soy tu pastor. Yo te he dicho que te haré descansar. Yo te he dicho que estaré contigo. Yo te he dicho que no tengas temor. Van más de 100 días en medio de esta cuarentena. 100 días en donde la incertidumbre crece, en donde el temor está tocando a la puerta de nuestro corazón, la duda, hasta la queja. ¿Qué nos dice el Señor? Que descansemos, que dejemos de cargar eso que Dios nos ha dicho, entrégamelo. La palabra, más adelante lo vamos a revisar cuando el Señor nos dice, ¿estás cargado? ¿Alguien está atribulado? ¿Alguien está afligido? Ven a mí que yo te voy a dar descanso. Cuando yo pienso en la relación que tengo con Dios como hijo, inevitablemente pienso en la relación que tengo con mis hijas y trato de entender un poco. Y trato de pensar en mi hija, en mis hijas, en Gabriela y en Catalina, y en cómo me ven ellas a mí. ¿Cómo me ven ellas a mí cuando tienen una necesidad? ¿Cómo está el corazón de ellas cuando hablamos de confiar en papá? ¿Qué pasa cuando ellas sienten algún tipo de dolor? ¿A quién van a buscar? ¿A papá? ¿A mamá?
¿Qué pasa cuando tienen algún tipo de necesidad, hambre? ¿A quién buscan? A papá, a mamá. ¿Qué pasa cuando tienen frío? Saben que papá, mamá les van a poner un abrigo. ¿Qué pasa cuando tienen sed? Saben que papá, mamá les van a dar algo de tomar. Cuando uno va de viaje, ¿quién le carga las maletas a ellas? Nosotros. Bueno, realmente papá. Papá es el que carga las maletas. Pues de la misma manera, el Señor nos dice, deja de cargar con eso. Aún hasta cuando se cansan. Usted lo sabe muy bien si tiene hijos, o recuerda cuando tuvo sus hijos pequeños. Cuando se cansaban, usted los alzaba y los cargaba. Y se quedaban dormidos en los brazos de uno. Por eso le digo yo que cuando pienso en la relación que yo tengo con Dios, trato de hacerme una idea a través de la relación que yo tengo con mis hijas. Esa confianza, esa tranquilidad y esa seguridad que ellas tienen. Ellas saben que papá va a estar ahí cuando ellas lo necesiten. Ellas saben que cuando tengan una necesidad, allí va a estar papá para apoyarlas, para ayudarles. Y la primera pregunta que yo le hago a usted en esta noche, pensando en ese equipaje, en esa carrera de la que hablábamos en la palabra, esa carrera que Dios nos llama a correr con perseverancia, perseveren en la carrera, en ese caminar con Dios. ¿Con qué cosas vienes cargando? ¿Con la maleta de la preocupación? ¿Con la maleta del temor? ¿Con la maleta de la tristeza? Preocupación porque no sabes qué vaya a pasar. Ves absolutamente todo gris, dices, pastor, no me renovaron el contrato, tengo cuentas por pagar. Ahorita en julio ya se terminan los plazos de tiempos de gracia. Ahorita en julio ya nos empiezan a cobrar nuevamente la cuota. Ahorita en julio ya las dádivas que me había dado el banco se acabaron. Y necesito pagar y no tengo con qué. Y usted dice, estoy preocupado. Estoy angustiado, estoy cargado. Tengo temor. Usted puede decir, tengo la maleta de la tristeza. Pensé que este año iba a ser mejor. Pensé que este año iba a ser diferente. En ningún momento, el 1 de enero, nos levantamos diciendo, este año vamos a vivir la pandemia que nunca habíamos vivido. No. Dentro de nuestro radar no estaba un momento como estos. No esperábamos pasar más de 100 días quietos. Más de 100 días viendo cómo todo pasa y nosotros estamos completamente detenidos. 100 días en los que hemos aprendido a confiar en Dios. 100 días en los que nos hemos dado cuenta que no podemos hacer absolutamente nada en nuestra capacidad. Hay cosas que se salen de nuestro control. Pero usted puede decir, tengo la maleta de la tristeza, estoy atribulado y estoy muy triste. Yo pensé que este año iba a ser diferente. Años atrás las cosas fueron terribles y emprendí un negocio, pastor. Y invertí en un negocio en enero y empecé. Y en marzo me tocó cerrar. Y he perdido mucha plata. Y usted puede decir, tengo la maleta de la tristeza. Usted puede tener la maleta de la envidia también. Hace un par de semanas hablábamos con los consejeros en una reunión que tenemos de manera periódica y hablábamos de la envidia. Eso que normalmente tenemos por hábito de mirar al vecino y ver cómo está y cómo va. Y usted puede llegar a cuestionar el amor de Dios, como lo hablábamos ayer con el pastor Quique, mirando las circunstancias. Usted puede decir, a mí Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Dese cuenta cómo a mi amigo y a mi hermano en la fe le está yendo bien y a mí nada. Y usted puede estar cargando con esa maleta, con la maleta de la envidia. En el fondo de su corazón, a usted le duele que a su amigo le esté yendo mejor, que usted no logre salir adelante, que usted no logre salir a flote. La maleta de la duda, sí, usted puede estar cargando también con esa maleta. Duda frente a lo que Dios le ha dicho. Con mi esposa ahorita, hace un rato hablábamos de la amnesia espiritual, esa por la que muchos pasamos. ¿A qué me refiero? Se te ha olvidado todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida.
Se te ha olvidado cómo Dios ha metido la mano en tu vida. Se te ha olvidado cómo Dios ha obrado en medio de una enfermedad. Se te ha olvidado cómo Dios ha proveído en medio de un momento de escasez. Se te ha olvidado cómo Dios ha guardado la vida de tus hijos. Se te ha olvidado cómo el Señor en muchas otras oportunidades ha estado allí. Pero no hoy. Hoy cargas la maleta de la duda. Hay una canción que conocemos bien que dice: sé que lo harás otra vez. Nosotros descansamos en eso. Entonces, ¿qué maleta estás cargando? La maleta de la preocupación, la maleta del temor, la maleta de la tristeza, la maleta de la envidia, la maleta de la duda. Y quiero decirte algo, cuando Hebreos nos dice: quiten el lastre del pecado, yo te diría que la falta de fe y confianza en Dios es pecado, porque estás dudando de lo que Dios ya ha dicho. Imagínate cómo estará el corazón de Dios cuando tú no confías y tú no crees en Él. Cuando el Señor dice: deposita en mí toda ansiedad porque yo voy a cuidar de ti, y tú no lo haces. Cuando el Señor te dice: espera y descansa, y tú no lo haces. Y tú te inquietas y te impacientas y buscas la manera de arreglar las cosas. Allí estás mostrando que tu confianza no está en Dios, tu confianza está puesta en tus fuerzas y en lo que tú puedas llegar a hacer. Y cuando tú no confías en Dios, podríamos decir que eso es tomado como pecado. Me puse a pensar en la palabra preocupación. Muchas de las enseñanzas que estoy tocando en esta noche están basadas en un libro que leí hace muchos años de Max Lucado que se llama Aligere su equipaje. Y hay una de las cosas que se habla aquí es sobre la preocupación. La palabra en el diccionario etimológico, preocupación, dice: pre es antes de, ocuparse, pues ocupar mi mente. Estoy ocupando mi mente antes de que las cosas ocurran. ¿Qué me dice el Señor? Deja esa maleta, deja de cargar con esas preocupaciones. La palabra nos deja ver cuál es el remedio para esas preocupaciones. Mateo capítulo 6, versículo 25, nos muestra algo. Es el Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte. Usted lo puede leer allí en su casa cuando tenga más tiempo. Usted puede revisar allí está hablando de muchas cosas en el Sermón del Monte. Y una de ellas es: de nada sirve preocuparse. Así comienza este versículo. Ese es el título que tiene este pasaje. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quiere que le diga algo con relación a este texto? ¿Por qué el Señor nos compara con los animalitos? ¿Por qué el Señor nos compara con las aves del cielo? Porque tenemos una tendencia a compararnos. Ahorita hablábamos de la envidia. La envidia es eso que se despierta cuando miramos al otro y vemos que el otro tiene lo que yo no tengo, que el otro ha logrado lo que yo no tengo. Entonces, como el Señor sabe que tú y yo tenemos esa tendencia a compararnos, Él dice: ok, si vas a mirar a algún lado, mira a las aves del cielo y date cuenta que ellas no se preocupan por qué comerán o por cómo se vestirán. ¿No tienen ustedes mucho más valor que ellos delante de Dios? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Preocupación. Ocupar tu mente antes de. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? Allí está hablando en futuro. ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos
andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si usted se pone a revisar en este pasaje, en 5 oportunidades el Señor habla de no se preocupen, no se angustien. 5 veces, desde el versículo 25 hasta el versículo 34. No se preocupen por su vida, ¿qué comerán? No se preocupen. Quien se preocupe podrá añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Así que no se preocupen diciendo, no se angustien por el mañana. El Señor está haciendo un énfasis en eso que a usted y a mí tanto nos inquieta y tanto nos preocupa. La provisión. La provisión del mañana. Entonces, vamos a ir desarrollando a través de la Escritura eso que el Señor nos dice debemos hacer. En lugar de cargar con esa maleta de la preocupación, de la tristeza, de la ansiedad, de la duda, de la envidia, ¿qué me dice el Señor? ¿Cuál es el llamado que el Señor me tiene? Una de las cosas que el Señor te dice a ti y me dice a mí es, tienes que descansar. Hay gente que no está durmiendo. Hay gente que no está comiendo bien. ¿Por qué? Porque está cargando con esa maleta. Pastor, pero ¿qué hago? Y yo le podría preguntar a usted algo. ¿Preocuparse soluciona algo? No. No le estoy diciendo que se eche a la locha y no haga nada, no. Una cosa es que usted ore, una cosa es que usted le diga, Señor, mi vida y mi futuro está en tus manos, estoy siendo diligente. ¿Sabe qué dice Daniel? Obviamente es un libro escatológico. En el último capítulo, en el último versículo del libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 13, dice, quiero que lo busquemos porque es un texto que viene en este momento a mi memoria. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Allí hay 2 verbos que se conjugan y que para nosotros son difíciles de conjugar: perseverar y descansar. ¿Por qué? Porque yo le podría decir, usted es de los que dice, yo estoy perseverando, pastor, yo me estoy moviendo, yo estoy haciendo acá, yo estoy tocando puertas, yo estoy pasando hojas de vida, yo estoy con un emprendimiento. Ok, estás perseverando, pero allí hay un condicional que es la palabra, la letra I. Usted sabe que el I obliga a los 2, persevera y descansa. No sirve de nada que tú te estés moviendo como loco, que te estés moviendo de la manera más diligente y estés completamente cargado y angustiado. No, el Señor te dice persevera, pero descansa. Descansa en que yo te voy a respaldar. Descansa en que yo voy a derramar gracia y favor sobre tu vida. Descansa en que tus días, cada uno de tus días, están bajo el control mío. Descansa que aunque tú no puedas ver nada, Dios está bajo control de tu futuro. Descansa, perseveras y descansas. Y el Señor hoy nos está diciendo, suelta esas maletas y descansa. Suelta la maleta de la preocupación, de la angustia, del temor, de la duda, de la envidia, de la tristeza y descansa. Mira lo que dice Mateo capítulo 11 del versículo 28 al versículo 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y hay varias cosas que podemos extraer de este texto. El Señor nos dice, vengan, o sea, acerquémonos a Él. Movámonos a buscarlo. Cuando leíamos ahorita Mateo, busquen primeramente el reino, ok.
¿A quién me tengo que acercar? ¿A quién debo buscar? ¿Quién me está diciendo, ven a mí? Jesucristo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Aquí hay una realidad y el Señor no la desconoce. Tú puedes estar cansado, tú puedes estar atribulado, tú puedes estar angustiado, tú puedes estar inquieto. La palabra misma nos dice, no tengas temor, yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Entonces allí el Señor Jesucristo no está desconociendo nuestra condición humana. Tú puedes estar agotado, cansado, después de estos 102 días. Tú puedes estar diciendo, Señor, no sé qué más hacer. No sé para dónde remar más. Ya he agotado todos los recursos. Ya se me acabaron los ahorros. Ya no tengo para dónde coger. No veo nada, absolutamente nada. No tengo claridad. Y es allí, en el escenario de lo imposible, donde Dios más se mueve. Tú lo puedes ver a través de la Escritura. Tú te puedes dar cuenta cómo Moisés frente al mar, junto con todo el pueblo, veía cómo un ejército se acercaba. Veía cómo su vida corría peligro. Y veía también que no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de escapar de allí. ¿Y qué hizo Dios? Metió su mano de manera sobrenatural. Entonces, en el escenario de lo imposible, Dios se mueve de manera sobrenatural. ¿Qué me dice el Señor? Me dice, ¿estás cansado? Ven a mí. ¿Estás angustiado? Ven a mí. ¿Qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te inquieta? Nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y cuando hablamos de aprendan de mí, nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nos entiende. Dice la palabra en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras necesidades, porque también fue el afligido en su ministerio terrenal, pasó por las necesidades que nosotros estamos pasando. Se sintió abandonado, se sintió triste, se sintió traicionado, se sintió cansado, tuvo hambre, tuvo sed. Y el Señor dice, aprendan de mí, carguen con mi yugo y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Se lo dije hace un segundo. El Señor Jesús fue burlado, el Señor Jesús fue tentado, el Señor Jesús fue traicionado, el Señor Jesús tuvo necesidades, el Señor Jesús tuvo hambre, tuvo sed. Y nosotros podemos decir, en ti, Señor, confiamos. ¿Qué dice el Salmo 27? Unos confían en sus corceles, otros en sus carros de guerra. Podríamos decir, algunos confían en sus negocios, otros en sus posesiones, otros en su empresa, otros en su empleo, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Quiero que descanses. Conozco tus cargas, conozco tus aflicciones, he visto tus lágrimas. Allí a solas antes de dormirte, cuando le dices, Señor, ya no sé qué más hacer. Siento que no tengo más fuerzas. Siento que esto se salió de mi control. Hoy el Señor viene a recordarte que aunque se te salió de tus manos, Él la sigue sujetando. Cada uno de tus días está bajo el control del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú y yo descansemos. Que tú y yo soltemos esas maletas, esas cargas que Dios no te ha llamado a llevar. Recordemos lo que el Señor nos decía en un comienzo. Corran la carrera con perseverancia, pero no se te olvide que en esa carrera yo seré tu pastor y nada te va a faltar. Y yo te voy a reconfortar y yo te voy a ayudar. Entonces, cuando pensamos en esa carrera, esa aventura que es la vida, en donde Dios nos llama a vivirla a su manera y conforme a su voluntad, según su palabra, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la tarea que el Señor me entrega a mí? Y quiero que entremos a esta última parte.
Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos dice y nos habla de la libertad que hemos encontrado en el Señor Jesucristo, que el Señor nos ha regalado. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Y entonces aquí podríamos decirlo de una manera sencilla. El Señor nos ha dado esa libertad. Nosotros estamos llamados a mantenerla, a permanecer firmes en esa libertad. Entonces debo empezar a guerrearla. Debo empezar a entender que el Señor me ha dado herramientas. A la luz de la palabra, el Señor me dice cómo debo llevar mi vida cada uno de mis días. Y el Señor me dice, yo quiero que tú vivas libre, porque la verdad, que es la palabra de Dios, te ha hecho libre. Tú no puedes seguir siendo esclavo de las preocupaciones. Tú no puedes seguir siendo esclavo de la tristeza, de la angustia. Tú no puedes seguir siendo esclavo de la envidia. No puedes vivir esclavizado a eso. Yo te he hecho verdaderamente libre. Mi vida está en manos del Señor. El Señor me muestra a la luz de la palabra que todo lo que ocurre en mi vida obra para bien. Quienes hemos sido llamados conforme a su propósito, entendemos que ninguno de nuestros días es producto del azar. Todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué me dice el Señor a mí? Óyeme, estás llamado a mantenerte firme. Firme en esa libertad que yo te he entregado. Tu libertad tuvo un alto precio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz te hizo libre del pecado. Amén. Entonces, aquí hay algunas cosas que quiero decir o a las que quiero hacer referencia cuando hablamos de nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de esas cargas, porque estamos hablando de aligerar nuestro equipaje. El Señor me dice, ok, ¿con qué vienes cargando? ¿Te cargas por tu pasado? Yo pensaba en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cuando pienso en el pasado, yo digo, ¿qué es lo que más te inquieta de tu pasado? ¿Qué es lo que más te carga? ¿Qué es lo que más te angustia? Si el Señor te ha dicho, hey, espérate un segundo, tu pasado ha quedado atrás. Entiende que en Cristo, 2 Corintios 5, habla de que en Cristo somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Todo lo viejo ha pasado y en Cristo todo es hecho nuevo. Entonces, ¿en qué piensas cuando hacemos referencia a tu pasado? ¿Crees que aún hoy estás viviendo un castigo de parte de Dios por lo que hiciste atrás? Tú puedes estar pensando de esa manera. Tú puedes estar diciendo, es que lo que yo estoy viviendo es que Dios me está castigando. No hay de otra. Definitivamente este es el castigo de Dios sobre mi vida. Y yo tengo que decirte algo, Dios no castiga, Dios disciplina a sus hijos. Tú sabes, y estás seguro de eso, cuando referenciamos tu pasado. Tú dices, Señor, mi pasado ha quedado atrás. Ese pensamiento que llega a invadir tu mente y a decirte, es que lo que ustedes están viviendo hoy es por su culpa, es que usted lo que hizo, es que era su responsabilidad. Dios te dice, mira, las culpas frente a ese pasado ya han sido perdonadas, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces el Señor me dice, tú tienes que dejar de mirar hacia atrás. Tú no te tienes que inquietar cuando el Señor te dice, todo tu pasado ha sido perdonado. Todos tus pecados han sido perdonados. Dice la palabra que el Señor olvida tus pecados y es como si los atara a una piedra y los arrojara al fondo del mar. Entonces no permitas que esos pensamientos que vengan a traer o hacer referencia a tu pasado y que te vengan a enrostrar tu pasado y a decirte, es que usted hoy está porque usted hizo y por otra cosa son las consecuencias. Dios perdona tu pasado, pero hay consecuencias que tú tienes que asumir y tienes que responder. Tú eres responsable, así como actuaste en algún momento, eres responsable hoy por lo que hiciste. Pensémoslo de una manera. Pensemos en una infidelidad. Le fuiste infiel a tu esposa.
El Señor te ha perdonado, tu esposa te ha perdonado, pero tú tienes que recuperar la confianza de tu esposa. Entonces, hoy estás viviendo la consecuencia ¿de qué? De que ella aún hoy dude de ti y te diga, ¿dónde estaba? ¿Por qué no me llamó? Y usted puede llegar a sentirse como enjaulado. Usted puede llegar a decir, pastor, pero es que me pregunta todo el tiempo. Sí, pero es que tú vulneraste la confianza. Ella te perdonó, pero recupera esa confianza. Trabaja por recuperar esa confianza. Trabaja por ganarte el corazón de tu esposa nuevamente. Entonces tú sabes que hay una consecuencia, ¿cierto? Pero no lo veas como un castigo de Dios, porque no es así. Porque el Señor ya ha perdonado tu pasado. ¿Qué nos dice Isaías 43, versículo 18? Dice, ya no vivas en el pasado. Olvida las cosas de antaño, las cosas que están atrás. Estoy haciendo algo nuevo, ¿acaso no te das cuenta? Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, versículo 19. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Sabe qué dice Pablo con relación al pasado también? Por allí en Filipenses 3 dice, olvida lo que está atrás. Entonces el Señor hoy te dice una vez más, oye, deja de cargar con esa maleta que viene desde atrás, desde tu pasado. Porque el Señor te dice, tu pasado ha sido perdonado. No permitas que tu pasado gobierne tu presente. Entiende que en Cristo eres una nueva criatura y que todo lo pasado ya quedó atrás. Amén. Otra cosa, no solo te puedes estar cargando por tu pasado, te puedes estar cargando por tu futuro. ¿Por qué? Porque hay impaciencia, porque estás inquieto, porque no sabes qué vaya a pasar, porque tú no conoces el fin desde el principio, cosa que Dios sí conoce muy bien. Y tú puedes estar cargado no solo por tu pasado, tú puedes decir, no, eso no me pasa a mí, pero puedes estar cargado por tu futuro. Puedes estar angustiado, porque sabes que no tienes control, porque dices, no está bajo mi dominio. Eres una persona acostumbrada a tener control sobre todo, y te ha costado en estos 102 días entregarle el control a Dios. Porque siempre has estado acostumbrado a tener todo bajo tu control. Y ¿sabe? Cuando pensaba en la palabra preocupación, iba y revisaba en griego el significado de la palabra preocupación. Hay dos palabras que nacen de allí en el griego: pensar y dividir. Entonces cuando nos preocupamos, estamos dividiendo nuestra mente entre lo que tenemos que hacer hoy. Un pedazo de mi mente está pensando en lo que debo hacer hoy, pero otra parte de mi mente está ocupada en qué va a pasar mañana, Tienes una mente dividida y no funcionas bien. ¿Qué leíamos en Mateo 6:27? Decíamos, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Allí adelante dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Nosotros en consejería hemos aprendido algo, ¿sabe? Hay personas que llegan a la consejería y dicen, tengo tantos problemas, tengo tantas preocupaciones, necesito ayuda. Y uno dice, ok, vamos a escribirlas. Y yo quiero animarlo a usted en esta noche a que usted escriba eso que tanto le preocupa. Tome una hoja y un lapicero y escriba cuáles son sus mayores preocupaciones. Habrán unas, cuando usted escriba, usted se va a dar cuenta que no son tantas. Usted dice, no, pues realmente son 4, son 5. Pero normalmente el ser humano exagera y dice, no, es que son muchas. Espérate, vamos a escribirlas. Vamos a escribirlas y vamos a revisar sobre cuáles podemos trabajar y sobre cuáles tenemos que decirle, Señor, te entrego este tema. Tú estás al control. Cuando tú las escribes,
podríamos decir que estás cuantificando el tema. Estás diciendo, ok, estos son mis problemas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por cada uno de esos problemas. Tienes que sacarlos de tu cabeza. Porque si los dejas ahí, te van a atormentar. Tengo tantos problemas, tengo tantas preocupaciones, escríbelas, te lo repito. Toma un papel y un lapicero y escribe cada una de ellas. Cuando las tengas en una lista, empieza a orar por cada una de ellas. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo estoy seguro que el Señor te mostrará, te sostendrá, te guiará, te respaldará, te mostrará el camino que tienes que seguir, te dará consejos. Eso lo dice el salmista en el capítulo 32. Entonces, ¿estás cargado por tu pasado? ¿Estás cargado por tu futuro? Te tengo que hablar ahora de tu presente. Cuando leíamos en Mateo 6, todo el texto de Mateo 6 y decíamos, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, por cómo se vestirán. Cuando pienso en el presente, allí en ese texto entiendo lo que el Señor me está llamando a hacer hoy. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga en medio de mi día a día? ¿Que me cargue por mi pasado? No. ¿Que me cargue por mi futuro? Tampoco. ¿Qué me dice el Señor en el capítulo 6 de Mateo, versículo 32? Desde el versículo 32. Los paganos son quienes se preocupan, lo podríamos parafrasear. Los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahí es donde volvemos a hablar del pastor que nos dice, nada les va a faltar. Yo sé lo que ustedes necesitan. Y dice entonces, más bien, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer en tu presente? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Creo que es claro lo que el Señor nos dice debemos hacer hoy. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar su reino primero. Algunos dirían, listo. Pero su reino no es un lugar. Su reino no es, bueno, ¿dónde busco el reino de Dios? ¿Dónde queda? Dígame, no. Más que un lugar, es una actitud de mi corazón. Quiero buscar el reino de Dios. Quiero someter mi vida a Dios. Quiero decirle, Señor, tú eres dueño de mi vida. Me sujeto a ti. Quiero que tu voluntad se cumpla sobre mi vida. Quiero ordenar mis días conforme a lo que estableces en tu palabra. Quiero desaprender lo que está mal. Quiero empezar a poner en práctica lo que está bien. Ayúdame, Señor, a ser sabio para entender qué cosas en mí tienen que cambiar. ¿Qué cosas tengo que hacer yo que ni siquiera tú las vas a hacer por mí? Hay cosas que Dios te dice a ti, ey. Cuando hablamos de pecado, el Señor te dice en Mateo, en Romanos capítulo 6, dice, no permitas que el pecado gobierne en tu cuerpo, ni cedas ante los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Allí tú tienes una responsabilidad. Allí tú tienes algo que hacer que ni siquiera Dios va a hacer por ti. Entonces tú entiendes tu responsabilidad. Y cuando hablamos de, Señor, buscar primeramente tu reino, estamos diciendo, Señor, tu autoridad está sobre mí, tu poder, tu dominio sobre mi vida. Entonces me sujeto a ti, te obedezco, eres dueño de mi vida. Busco tener el carácter de Jesús. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es su justicia? Pues vivir de una manera justa y recta conforme al Evangelio. En conclusión, y regresando a lo que citábamos hace un segundo, entendamos que el Señor es nuestro pastor. Que en esta larga vida, en este caminar que tenemos y que enfrentamos todos los días, el Señor me dice, ok, tienes que correr la carrera con perseverancia. Pablo no lo dijo, Hebreos no lo dijo. Corre la carrera con perseverancia. Pero ten presente, como lo dijo el salmista, que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar. Entonces deja de cargar con esas maletas que Dios te ha dicho, entrégame. Lo hemos aprendido muchas veces. Las ovejas no son animales de carga. Nosotros no somos burritos, nosotros somos ovejas. Así es como el Señor nos referencia.
¿Y qué nos dice el Señor? Yo quiero que ustedes vivan vidas tranquilas. Quiero que depositen en mí toda ansiedad. Quiero que toda angustia la depositen en mí, porque yo los voy a hacer descansar. No se inquieten por nada. Dice la palabra, más bien oren y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que da Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Es lo que nos dice el Salmo 23. No se te olvide que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar y que en verdes pastos te va a hacer descansar. Y cuando yo pensaba en el Salmo 23, me ponía a revisar lo que significa Señor. Y cuando usted se devuelve a revisar otras versiones, como la Reina Valera, usted se encuentra el término de Jehová. Y el significado de Jehová es: yo soy el que soy. Eso significa que no hay nadie como Él, que Él cumple sus promesas, que Él no cambia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Puede que todo se mueva a tu alrededor, puede que todo cambie a tu alrededor, pero tú sabes que Dios no cambia. Él es tu estandarte, tu proveedor, tu salvador, tu sustentador. Él es Dios para tu vida y para mi vida. Entonces allí Él nos dice: soy tu Señor y soy tu pastor. ¿Y por qué David habla de pastor? Porque David ejerció la tarea de pastor y David sabía el cuidado y el interés por las ovejas, la atención que necesitaban las ovejas, la protección que necesitaban las ovejas. Yo digo: Señor, yo soy oveja de tu rebaño y tú me dices hoy que no me inquiete por nada. Tú me dices hoy que eres mi pastor y que nada me va a faltar y que me harás descansar en verdes pastos y que reconfortarás mi alma, que me guiarás por sendas de justicia. Mire lo que dice Marcos 10:15. Venía a mi memoria este texto. Dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios, estábamos hablando de buscar el reino de Dios y su justicia. Listo, perfecto. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Conjuguemos estos dos textos. El Señor Jesucristo dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Pero aquí en Marcos nos dice: recibe el reino de Dios como un niño. Y cuando yo pienso en un niño, vuelvo a pensar en la relación que yo tengo con mi hija. Vuelvo a pensar en la relación que yo tengo con Dios. Soy su hijo y Él es mi padre. Y yo sé que Él me va a proveer lo que yo necesito. Estábamos leyendo Mateo 6, ¿cierto? Cuando se habla de no se preocupan por qué comerán o qué beberán en el Sermón del Monte. Eso es capítulo 6. En el capítulo 7 se habla de pidan, llamen y busquen. Y allí el Señor también hace referencia a esa relación que tenemos entre padre e hijo. Mateo 7, versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, una vez más el Señor hace la comparación y nos dice: como a ti te gusta compararte, date cuenta, tú siendo malo sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Tu Padre dará cosas buenas. Y entonces yo pienso y digo: como hijo me acerco al Padre, como un niño se acerca al Padre. Porque el Señor me dice: reciban el reino de Dios como un niño. Porque quien no lo recibe de esa manera, no entrará en él. Entonces yo digo: ¿qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con un niño? Y vuelvo a hacer referencia a lo que dice en el comienzo. Mis hijas tienen hambre y saben que papá compra algo de comer. Mis hijas tienen frío y saben que papá las va a abrigar. Mis hijas tienen sed y saben que papá les va a dar algo de tomar. Mis hijas se cansan de caminar y saben que papá las va a cargar. Cuando tú le prometes algo a tu hijo, siendo niño, piensa en algo. No importa lo que le hayas prometido, así sea algo absurdo, tu hijo nunca va a dudar
tu hijo lo va a dar por hecho. Tu hijo no va a cuestionar. Tu hijo no va a ver ningún obstáculo. Tu hijo no piensa en el dinero, ni en el tiempo, ni en las posibilidades. Tu hijo simplemente lo va a creer. ¿Qué me dice el Señor en esta tarde, en esta noche? ¿Qué vienes cargando? ¿Preocupación? ¿Temor? ¿Tristeza? ¿Envidia? ¿Duda? ¿Vienes cargando con algo de tu pasado? ¿Estás cargado y atribulado por algo de tu presente? El Señor te mostró cuál es la solución. Busquen primeramente el reino de Dios, pero búscalo como un niño que se maravilla y que se asombra por la grandeza de Dios. Búscalo como un niño que no duda en un instante en cada palabra dicha por el Padre. Búscalo como un niño que confía. Búscalo como un niño que descansa en que papá proveerá cada una de sus necesidades. Vamos a orar. Señor, tu palabra, Dios, nos llama a ser como niños. Tu palabra nos dice, Señor, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Hoy nos recuerda, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Queremos someternos a ti. Queremos decirte, Señor, eres nuestro proveedor, eres nuestro sustentador, eres nuestro salvador, eres nuestra justicia, eres nuestro sanador, eres el Dios de los ejércitos, eres nuestro pastor, Señor. Y nos dices hoy nuevamente que descansemos en ti, Señor, que nada nos va a faltar, que tú reconfortarás nuestra alma, Señor, que tú nos harás descansar, que nos llevarás a pastos verdes. Gracias, Señor. Hoy, Señor, tal vez estamos viviendo una tempestad, una tormenta. Sabemos, Señor, que después de esta tempestad llegará la calma. Sabemos que en medio de nuestro caminar, Señor, y de esa vida que nos has llamado a correr con perseverancia, hoy una vez más nos recuerdas que tú estarás a nuestro lado, que tú nos apoyarás, nos cuidarás, nos sustentarás, nos proveerás, bendito Señor, nos conducirás a tranquilas aguas, Señor, y por eso nos dices, no tengas temor, porque yo estaré a tu lado, porque mi vara de pastor te reconfortará. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Atesoramos esta palabra, Señor, de todo corazón. Bendito Dios, hoy te decimos, como hijos, como niños, acercándonos a ti, confiados y seguros estamos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.